Saludos, estamos haciendo este vídeo por la mañana temprano aquí en España y la noticia es el asesinato de Ismail Haniyeh, el líder del Politburó de Hamás, pero la auténtica noticia, la gravedad de la noticia es que ha sido asesinado en Irán y, según las informaciones de los propios medios iraníes, mediante un misil lanzado desde otro país, no desde dentro de Irán. Por supuesto, ya hay informaciones acerca de que habría sido Israel quien habría llevado a cabo esta acción. Es lo más lógico y lo más razonable después de todo. Ahora bien, hay muchas implicaciones y muy graves en todo esto. Por un lado, se está diciendo de que supuestamente Netanyahu habría ordenado a sus ministros no hablar en absoluto de este asunto. Por otro lado, sin embargo, digamos que si tenemos en cuenta el ataque a Beirut de hace apenas unas horas y ahora le añadimos este ataque dentro del territorio iraní, insistimos, dentro de la propia capital, y además justo después de la ceremonia inaugural del nuevo gobierno de Pezeshkian, si tenemos todas estas cuestiones en consideración, básicamente lo que tenemos aquí es, otra vez más, lo mismo que había ocurrido cuando se atacó la embajada iraní en Damasco, un acto de guerra directo por parte de Israel. Más cosas que habría que tener en consideración para comprender la gravedad de este asunto. Digamos que recordemos las declaraciones de Blinken acerca de supuestas armas nucleares siendo inminentemente terminadas por parte de Irán, lo cual implicaría que Irán pasaría a ser una potencia nuclear, lo cual se supone que es inaceptable desde el punto de vista imperial, con lo cual se supone que se habría de hacer algo. Tengamos también en cuenta que después del ataque a la embajada iraní en Damasco hubo una respuesta muy seria y que de hecho significó que Israel no era ni mucho menos invulnerable, es decir, que no podía actuar sin que hubiese consecuencias, es decir, que había ya alguien que realmente podía hacer daño a Israel, un daño serio. Tengamos en cuenta también, no nos olvidemos del extraño, siempre extraño accidente de Raisi. Como se puede comprobar, es incluso difícil hacer un breve resumen siquiera de los últimos acontecimientos de simplemente los últimos meses. Es decir, que parece que, digamos, la táctica que se utiliza dentro de lo que es el sionismo y dentro de lo que es toda la política imperial, parece que es la saturación de eventos, una saturación tan grande que sencillamente ya resulta imposible saber exactamente a qué atenerse. Dentro de la geoestrategia de la región del Medio Oriente tenemos también el giro bastante importante de Turquía. Tengamos en cuenta que ahora Turquía establece de nuevo vínculos con Siria. Ya no tenemos esas zonas, esos puntos fuertes de los últimos contingentes del ISIS en territorio sirio, protegidos por Turquía. Recordemos también que los turcos hablaron de una invasión de Israel, incluso, de una hipotética invasión de Israel. Como se puede comprobar, digamos que por todos los puntos que se mira la cuestión, básicamente y en esencia lo que tenemos es que, tal y como dijimos en este canal desde hace meses, el imperio busca desesperadamente la confrontación total, pero obviamente busca que sea consensuable, es decir, que se produzca un discurso, una retórica verosímil que implique que la culpa de esa gran confrontación sería de esos estados malvados, de ese eje del mal. Entonces lo que hacen es este tipo de acciones, este tipo de asesinatos, pero insistimos, esto es claramente un casus belli, se ataca la capital de Irán, nada más y nada menos, con misiles y se asesina al líder de otro país, es decir, digamos que rompe todas las reglas
de derecho internacional, etcétera, etcétera. Digamos que es esa actuación temeraria, constante, clásica de Israel, pero, atención, ahora ya estamos hablando de un país, Irán, el cual tiene capacidad de respuesta, se demostró en su momento, tras el ataque a la embajada en Damasco, la embajada iraní en Damasco, y ahora incluso se nos dice que podría tener o estar a punto de tener armas nucleares. Es decir, que en una eventual respuesta, digamos que los israelíes no podrían acogerse sencillamente a sus capacidades nucleares, puesto que Irán también las tendría. Así de grave es la situación. También dentro de la geoestrategia de la región hay que tener también muy en consideración la fuerza insospechada de los hutíes en Yemen, el cierre del Mar Rojo y todas las implicaciones que esto tiene. Recordemos que los hutíes consiguieron atacar Tel Aviv sin que los israelíes pudieran hacer nada al respecto. Habría que tener en consideración también Egipto, hasta qué punto Egipto va a permanecer, digamos, apartado de toda esta serie de acontecimientos. Cabe preguntarse, ¿desde qué país fue atacado Irán en esta ocasión? ¿Quizá Jordania? A ver si llega a saberse esto, es de suponer que los iraníes vayan a hacer algún tipo de rueda de prensa, de declaración oficial en cuestión de horas, y veremos por qué. Lo más probable es que anuncien algún tipo de respuesta. Y volvemos a lo mismo. Hezbollah también, a raíz del último ataque en Beirut, ha anunciado que también habrá respuesta. El propio Hamas ha anunciado que también habrá respuesta. Tenemos una situación, digamos, se ha escenificado, se ha preparado, digamos que un gran evento que vaya a justificar esa ya confrontación total. Digamos que dentro de esa respuesta, una respuesta que ya por lo visto llegaría desde diferentes frentes, ya después de esa respuesta ya sí que podríamos tener digamos la declaración, aunque actualmente ya no se declaran las guerras, pero bueno, el inicio de un conflicto ya a gran escala, al menos en la región del Medio Oriente, con todo lo que eso va a implicar. Así está la situación, a falta de más información que iremos, si podemos, pues realizaremos otro vídeo más. Ya saben que ayer hemos tenido bastantes problemas técnicos, la verdad es que ha sido un asunto totalmente de YouTube. Nos hemos tenido que adaptar como hemos podido. Esperemos que con este vídeo no haya ningún problema. Y bueno, eso también es algo que hay que tener en consideración. Pensemos en la situación en Venezuela. Como ya dijimos en el vídeo anterior, nosotros no nos vamos a meter en política, no nos interesa en absoluto, pero lo que sí nos interesa es la geopolítica, la estrategia, la geoestrategia. Y en ese sentido tenemos que también es significativo este golpe, o como se le quiera llamar, que está ocurriendo en Venezuela. No olvidemos que, de hecho, ya Estados Unidos acaba de anunciar que de nuevo va a llevar a cabo sanciones, como no, contra Venezuela, y tengamos en cuenta que en el momento en el que éstas habían sido levantadas, básicamente lo que se había beneficiado, Estados Unidos se había beneficiado básicamente para poder acceder a recursos petrolíferos en un momento que, dentro del contexto de la guerra con Rusia, digamos que andaban un poco justos de recursos petrolíferos y todo este tipo de cuestiones. También una cuestión de demandas mundiales, etcétera, dentro de lo que es también una guerra económica. Y ya para culminar, para terminar este breve resumen informativo de la situación general, hay que tener muy en cuenta que las noticias que llegan desde el frente ucraniano no hacen más que pensar, incluso algunos se aventuran a decir que Ucrania caerá por completo en agosto. De hecho, hoy es 31 de julio, así que sería cuestión de días, según la opinión de algunos expertos. Lo que sí que tenemos claramente es que cada día que pasa los ucranianos son menos y menos capaces de aguantar el empuje ruso. Al final se demuestra lo que dijimos aquí y efectivamente lo que tenemos es una ofensiva rusa. Lo que pasa es que no es una ofensiva estilo Blitzkrieg, como Hollywood nos ha enseñado que es una ofensiva, ¿verdad? Sino que es ese tipo de ofensiva rusa clásica de guerra de desgaste, pero eso sí, de avance también. Los rusos están avanzando cada día, prácticamente caen 2 o 3 localidades nuevas, o al menos son parcialmente ocupadas nuevas localidades. También llegan noticias de que cada vez más
los soldados ucranianos se niegan a participar de una masacre que ya no tiene ningún sentido, y cabe preguntarse hasta qué punto estos eventos en Israel, en torno a Israel, o también en torno a Venezuela, etcétera, cabe preguntarse hasta qué punto no son empujados para también tratar de tapar lo que es una derrota sencillamente inaceptable e inadmisible. Dentro de esto, ya habrán ustedes visto que ayer mismo se anunciaba en Estados Unidos que los F-16 famosos por fin llegarían y que además serían armados concienzudamente por parte de Estados Unidos con misiles incluso de largo alcance, dentro de lo que recuerden, lo que había dicho ya Lavrov en su día, dentro de lo que es bueno, digamos que ya el último recrudecimiento del conflicto, puesto que esos aviones eventualmente podrían llevar armas nucleares. Y dentro de este contexto y de esta creciente, digamos, tensión que parece buscar decididamente de qué manera la escenificación de algo, de algún tipo de evento lo suficientemente grande que ya sí permita lanzar una confrontación total. No sabemos hasta qué nivel, digamos, podría llegar en términos estrictamente militares, pero desde luego sí sabemos a qué nivel podría llegar en términos, bueno, como se suele decir, geopolíticos, vaya. Es decir, en términos de esa guerra híbrida, asimétrica, de quinta generación, de sexta generación, donde absolutamente todas las fichas se mueven para conseguir el objetivo, y el objetivo no es otro que el sometimiento de estos estados díscolos. Fíjense, Rusia, Irán, ahora se está hablando un poco menos de China, veremos hasta qué punto esto se mantiene así. Y también dentro del juego regional, ¿no?, de diferentes teatros de operaciones. Fíjense cuánto movimiento está habiendo en África. Ahora mismo se estaba hablando ya otra vez de Sudán, después de lo ocurrido en Mali. De hecho, en Mali se produjo ya una respuesta del gobierno y han sido atacados los Tuareg. Fíjense en América Latina, cómo lo ha movido absolutamente todo, estos eventos en Venezuela, con la sempiterna OEA jugando ese papel de, digamos, gendarme regional a favor de Estados Unidos. Esta es la realidad, más allá de las preferencias políticas y todo lo que queramos tener en consideración, si nos gusta Maduro, si lo odiamos y todas estas tonterías. La realidad es que aquí hay un juego geoestratégico y geopolítico muy, muy fuerte en el que se está moviendo absolutamente todo y cuyas consecuencias, la verdad, son imprevisibles. Se está moviendo todo a un nivel nunca visto en todos los teatros de operaciones, en todas las regiones. Así que cabe permanecer muy atentos y tener en consideración lo que siempre decimos en este canal. Hay que tener mucho cuidado de comprender cuáles son los principios de todo esto para poder, digamos, proponer algo que realmente pueda evitar las terribles consecuencias de todo esto. Es decir, ya saben lo que decimos siempre, los principios, el establecimiento de una institución que, digamos, regule, no, que aclare realmente esos principios, que aclare el conocimiento. Y, fruto de esto, el establecimiento de una auténtica civilización, al menos en Occidente, porque lo cierto es que en Occidente, como está quedando claro con todos estos eventos y con todas estas increíbles irresponsabilidades a todos los niveles que hemos visto, de hecho, si no lo han visto, vean el vídeo que hicimos sobre el simbolismo de los Juegos Olímpicos, a todos los niveles tenemos que, esto es una barbarie, lo que es Occidente, es una pura barbarie, y es necesario moverse muy seriamente, de forma responsable, y buscar una auténtica civilización. Insistimos, no política, no nos interesa la política, la civilización no tiene absolutamente nada que ver con la política, pero sí con los principios. Así que lo dejamos ahí, veremos cómo siguen evolucionando estos acontecimientos tremendos, terribles, muy, muy preocupantes, y seguiremos aquí al pie del cañón, como siempre, ya lo saben. Hagan me gusta, suscríbanse, aunque ya se hayan suscrito, vuelvan a suscribirse porque es posible que algunos fallos de YouTube hayan anulado su suscripción. Activen las notificaciones también, háganse miembros de Geopolítica Actual, apóyennos. Y nada, como decimos siempre, gracias por adelantado, saludos muy, muy cordiales y nos vemos en la próxima. Venga, un saludo.